Feliz día, feliz tarde, feliz noche a todos ustedes, gente bonita. Yo muy contenta en el día de hoy. Hoy estamos en domingo de Live con María José, un tema interesantísimo, en donde vamos a hablar de los trastornos del neurodesarrollo, en donde veremos cuál es el alcance de nosotros ver qué pasa con estos trastornos y cómo está la parte de psiquiatría involucrada, el papel del psiquiatra. Bueno, y el tema que les vamos a presentar en el día de hoy es allí en Domingo de Life con María José, un encuentro especial donde tú definitivamente eres el protagonista y tenemos allí los trastornos del neurodesarrollo y psiquiatría. Bueno, gente bonita, aquí tanta gente, saludos a todos, yo muy emocionada. Tenemos a Jenny Crow 07, tenemos a Yaniara. Bueno, toda esta gente bonita, donde se conecta, Estela, tenemos a Joander, tenemos también a Liz Graham, tenemos tanta gente bonita, vamos a ver de dónde se conecta mientras esperamos a la invitada. Yo muy contenta, hoy vamos a hablar de lo que es el acompañamiento del esquema del psiquiatra, de qué forma es el papel importante que tiene en el neurodesarrollo, cómo él de una u otra forma interviene en ese proceso de evaluación y de qué manera es resaltante nosotros tomar en consideración esto. Saludos a Mariaga 683, saludos a todos a los que se están conectando y con quien están escuchando en este momento es María José Suárez Nóbrega. Soy especialista en el autismo, en el TDAH y en varios trastornos en neurodesarrollo, así como terapeuta de pareja y emocional. Y estoy aquí para brindarles un espacio muy importante en donde podamos nosotros interactuar con este tema, en donde la doctora la vamos a tener en pocos minutos. Silva C. B. Saludos también. Y bueno, los trastornos en neurodesarrollo, quienes evalúan, quienes forman parte de eso que llamamos el equipo multidisciplinario. Y ustedes, gente bonita, ¿de dónde se conectan? Vamos a ir escribiéndome mientras yo voy aquí colocando el tema del día de hoy, los trastornos del neurodesarrollo. Ok, ¿de dónde se conectan? Desarrollo. Lidia Gómez, desde Lisboa, saludos. Desarrollo y psiquiatría. Fíjense el esquema de psiquiatría. El esquema de psiquiatría es un especialista muy importante en lo que es el diagnóstico y el desenvolvimiento de nosotros, por ejemplo, tener un acompañamiento en el caso de estos trastornos en neurodesarrollo, porque él hace un papel crucial en evaluar por medio de unas pruebas estandarizadas, que son del DSM-5, determinar características muy resaltantes, ¿ok? Tenemos aquí saludos desde España a Silvia, tenemos a Gisbela Reaza desde Venezuela con los trastornos del neurodesarrollo y toda esta gente bonita que se conecta. Y bueno, una de las cosas que me gusta mucho acotar aquí es que tenemos a una psiquiatra que al mismo tiempo también es psicoterapeuta y ella es Liz Garrido. Liz Garrido está en Perú y ella viene con mucha fuerza para que podamos seguir también ese contacto de la doctora Liz Garrido, que es interesante sus estudios y la profundidad que hace de los mismos. Y bueno, fíjense, en el día de hoy vamos a trabajar el rol importante de lo que es el psiquiatra en los trastornos del neurodesarrollo, de qué manera son las pruebas estandarizadas, cómo es la conexión del psiquiatra, neurólogo, psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional y bueno, la importancia también de saber los trastornos en neurodesarrollo en su profundidad, en qué vertiente los podemos ver, cómo son las características y bueno, ya tenemos conectada a la invitada, la doctora Garrido, que nos va a dar muchas herramientas importantes para poder saber sobre esto, ¿ok? Entonces yo voy a dejar de compartir aquí este enlace y vámonos a buscar a la doctora. Tus preguntas que yo sé que son bastantes e interesantes y las voy a decir todas. Así que yo muy preparada para recibirlas. Y bueno, una de las cosas importantes es darnos cuenta de la necesidad e importancia de tener el acompañamiento de psiquiatría. Hola Liz, ¿cómo Oh, estás? hola, hola.
María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo muy Muy buenas contenta, tardes. muy contenta. Primero que tenemos un espacio importante, ya nos hemos conectado en otras oportunidades y siempre hemos dejado un aspecto importante, ver y resaltar el trabajo que tú realizas en el campo de la psiquiatría, que es tan importante. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante de los trastornos del neurodesarrollo y cuál es el papel crucial del psiquiatra. Y porque fíjate que hay algo que mucha gente, y lo he visto, por ejemplo, en las publicaciones que hago, o cuando, por ejemplo, coloqué este posting que la gente me escribía en privado y mucha gente le tiene cierta cosa al psiquiatra, porque el psiquiatra, y muchas veces pensamos que la figura de psiquiatra es para personas que tienen unos trastornos muy profundos y realmente es Perdón, necesario. María José, te escucho un poco, te escucho así como mm, chilloso el audio, ok, vamos a ver ahorita, y ahora está como un poquito chilloso. No sé si es el tuyo o es el mío, debe ser el porque tuyo. A ver acá el ahorita, audio está perfecto, ok, vamos a ver pero te aquí. escucho así como Ok, eh, gente bonita, si me pueden decir si se escucha extraño ¿Y ahora? ahí, ahí un poquito mejor. Ok, entonces fíjate que hay algo importante. Hoy vamos a hablar de los trastornos del neurodesarrollo y antes que nada, bueno, yo muchísimas gracias por el honor de tenerte aquí conmigo y de podernos acompañar en un tema tan importante para cualquier de las personas que presenta un familiar o algún hijo o hasta un docente que tiene un niño que tiene un trastorno del neurodesarrollo. Cuando hablamos del trastorno del neurodesarrollo, vemos que hay diferentes dificultades, ¿ok? Que el niño pasa por diferentes dificultades y hay un desarrollo, por llamarlo así, que es atípico. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, si hablamos del autismo, de repente no hay un seguimiento visual, de repente hay un aislamiento, en el TDAH hay una hiperactividad, hay algunas alteraciones durante el desarrollo, ¿no? De este niño y es cuando nosotros empezamos a darnos cuenta según esquemas de, yo diría de, sí, de crecimiento. Hablamos de, por ejemplo, pioneros como Piaget y vemos esos estadios del desarrollo y vemos que de repente hay unos que están un poco más lentos que los otros. Ahora, ¿tú podrías profundizarnos qué quiere decir el concepto de trastornos del neurodesarrollo? Y bueno, antes que nada, muchísimas gracias, María José, por la invitación. Mi nombre es Liz Garrido, yo soy psiquiatra, psicoterapeuta de aquí del Perú. Y bueno, qué mágico que podemos a través de las redes conectarnos y compartir esta información tan valiosa. Muchísimas gracias. En realidad, la definición exacta de los trastornos del neurodesarrollo son aquellas alteraciones neurobiológicas cerebrales de inicio precoz que suelen producir una serie de cambios cognitivos, conductuales, del comportamiento en la vida de las personas. Es de inicio precoz y suele ocurrir por una serie de patrones genéticos. Influye muchísimo el patrón genético, es decir, la mayoría de esos trastornos son heredados a través de la genética y van a involucrar una serie de alteraciones en el aspecto cognitivo del niño. Entonces, se va a afectar notablemente aspectos como el aprendizaje, la comunicación, el pensamiento, el razonamiento y las habilidades sociales, ¿no? Por lo general, estos trastornos del neurodesarrollo suelen pasar desapercibidos durante los primeros años de vida. Muchos padres no logran darse cuenta. Entonces es importante, por eso, una evaluación psiquiátrica. Si yo estoy percibiendo o si estoy notando que mi niño está teniendo ciertas dificultades, está un poco más lento, no logra los hitos del desarrollo definidos exactamente como no habla al, a los meses o no pronuncia ciertas palabras, no hace el balbuceo, no se, no se desarrolla de acuerdo a los hitos del desarrollo humano. Entonces, cuando yo voy viendo un enlentecimiento es cuando tengo que intervenir o dejarle al especialista la intervención. En Perú vemos mucho esta dificultad de un gran eh, subregistro de estos cuadros. No se hace el diagnóstico de manera oportuna, de manera adecuada, y precisamente porque es tan complicado a veces hacer el diagnóstico, no es tan sencillo. No se trata tampoco de síntomas que se ven tan fácilmente.
por lo general son síntomas que vienen de manera latente y que empiezan a manifestarse entre el primer al segundo año de vida. Otros síntomas comienzan después. Entonces, es importante poder reconocer que estos trastornos del neurodesarrollo se van a dar también en cualquier fase de la gestación. Pueden ser impactos en la madre, impactos genéticos también, factores como, por ejemplo, hábitos en la madre, maltrato psicológico, una serie de factores que pueden estar contribuyendo a que se produzcan estos trastornos del neurodesarrollo y que sobre todo su característica más importante es que aparezcan de manera precoz, muy temprana. Entonces, es importante poder reconocer que estos trastornos del neurodesarrollo, por lo general, llevan a la confusión, llevan al subregistro, pero sobre todo llevan a un gran estigma social. Entonces, es importante poder reconocer que un psiquiatra es la persona indicada para hacer el diagnóstico. También podemos contar con el apoyo de los neuropediatras, ¿no? Por cierto. Y es ese trabajo conjunto el que debe ayudarnos y no separarnos y no erradicarnos del diagnóstico, porque muchos padres suelen creer o pensar que porque el niño todavía es muy pequeñito, ¿cómo lo voy a llevar al psiquiatra? O ¿cómo lo voy a llevar al neuropediatra? ¿No? Eso también es un factor muy importante. Sí, hay un detalle que has manifestado, que es la importancia de darse cuenta que hacer un diagnóstico de un trastorno del neurodesarrollo es algo sumamente delicado. E inclusive yo he tenido en consulta niños que son para hacer diagnósticos y yo puedo tener las experiencias como experto en el autismo o con el TDAH, pero sin embargo siempre hay que tener el acompañamiento y el apoyo de psiquiatría y de otras personas porque son entes necesarios, ya sea porque a nivel comportamental o a nivel neurológico requieren de un registro que nosotros no validamos en el caso de los especialistas. Y tal vez también hablamos de la medicina, porque ¿qué ocurre? Muchas veces se habla que el psiquiatra medica, pero el psiquiatra a veces medica como también no medica, depende del esquema conductual que maneja. Y eso es algo, es como yo diría un mito que se habla de que psiquiatría, él medica a todo el mundo, realmente no lo es así. Ahora, hablando de los trastornos del neurodesarrollo, yo voy a mencionar algunos. Por ejemplo, tenemos el déficit de atención, tenemos el autismo, tenemos déficit intelectual, tenemos diferentes trastornos en donde hay que buscar las causales y tú muy bien las determinaste. Hay factores genéticos, factores familiares, e inclusive impactos al nacimiento. Hablamos de factores de anoxia, hablamos de tanta diversidad de sintomatología que puede llegar a una pérdida de neuronas o algún componente importante a nivel neurológico que causa un detalle. Y esto es para hacer una anamnesis es muy minuciosamente y requiere de un tiempo para ir apuntando e inclusive el especialista que sea, ir digiriendo la información. Ahora, si nosotros hablamos, tú me señalabas que psiquiatría y neurología están en base del diagnóstico. Cuando hablamos de que ustedes están en base, los otros especialistas sustentados en el diagnóstico de ustedes pueden avanzar, ¿no? Ahora, ¿qué pruebas me manifestarías o de qué forma evaluaría el psiquiatra para determinar el trastorno? Muy bien. En realidad, la primera evaluación que hay que hacer cuando el padre acude a consulta con un niño con una alteración del neurodesarrollo es la clínica, porque la clínica manda. Entonces, ¿a qué me refiero con la clínica? Que la clínica es muy importante para el diagnóstico. Suele suceder muchas veces, y ahí va a ir un punto antes de especificar las pruebas, que los pacientes ya vienen con diagnósticos, por ejemplo, hay algunos diagnósticos psicológicos, entonces viene ya con el diagnóstico de trastorno de Asperger, ¿no? Entonces, como ya viene con el diagnóstico eh, psicológico muchas veces, entonces el padre se centra en que ese es el diagnóstico y que ya solamente hay que hacerle un tratamiento. Y entonces hay que hacer una reevaluación, porque es muy importante la validación de los profesionales que ya lo han visto, pero igual hay que hacer una reevaluación para confirmar, verificar y contrastar si el diagnóstico coincide, porque de repente estamos hablando de una segunda opinión. Entonces, ahí manda la clínica. Por ejemplo, si es un cuadro de Asperger donde la característica principal es que el niño tiene dificultades en la comunicación o en el contacto visual sobre todo, pero yo noto que es un niño que
mantiene el contacto visual y no se alinea tanto al diagnóstico con el que ya venía, entonces yo me voy a dejar llevar por la clínica, porque detrás de estos cuadros muchas veces puede haber un cuadro depresivo, un cuadro ansioso que está enmascarando un presumible trastorno de Asperger. Entonces yo no puedo diagnosticar inmediatamente como trastorno de Asperger si primero no evalúo la clínica del paciente. ¿Cómo viene el paciente? ¿Cómo me mira? ¿Cómo me habla? ¿Cómo sostiene de repente la mirada? ¿Cómo gira? ¿Cómo no quiere establecer contacto visual? ¿Cómo de repente se queda muy callado? ¿Sí? Y hay que, luego de esta evaluación clínica que constituye el 50% del diagnóstico, me voy al otro 50%. Ya valoré que de repente no está tan valorado como un cuadro de Asperger. Mi indicación me permite hacer una contrastación con exámenes diagnósticos imagenológicos. Entonces, lo primero que voy a hacer es solicitar un examen de resonancia magnética cerebral para valorar si es que hay algunos cambios o algunas alteraciones neuroanatómicas a nivel cerebral que me permitan contrastar con el diagnóstico presumible de un cuadro de Asperger. Punto número 1. Punto número 2, son importantes también, dependiendo de la clínica del paciente. Es un paciente que presenta convulsiones, es un paciente que está teniendo muchas alteraciones en el comportamiento conductual, si es un paciente que viene con muchos subdiagnósticos y no se logra hacer un diagnóstico claro, hay que hacer además un electroencefalograma para valorar cómo está la actividad cerebral, ¿no? Es importante contrastar ese registro de electroencefalograma que no va a permitir valorar el registro eléctrico de las ondas cerebrales que el paciente tiene. Si estamos hablando, por ejemplo, de un trastorno por déficit de atención, va a haber una alteración notable, sobre todo en el área temporal, que el electroencefalograma me va a validar y que voy a ver y que voy a contrastar con el síntoma que viene. Otra forma también es los casos de epilepsia, ¿no? Los casos de epilepsia infantil hay que valorar también a través de un examen de resonancia magnética las alteraciones frontotemporales que pueden estarse evidenciando en el examen de resonancia magnética, electroencefalograma. El electroencefalograma es una prueba valiosísima, con una alta sensibilidad y una alta especificidad que nos permite orientar el diagnóstico. Entonces, exámenes como resonancia magnética cerebral, ojo, también hay que valorar, dependiendo si puede ser una contrastada o sin contraste, dependiendo si estamos pensando en una tumoración, en la presencia de una masa sólida, de una masa blanda, hay que hacer el examen con contraste. Si hay alteraciones a nivel, por ejemplo, que puede haber una alteración circulatoria, también hay que hacer una angioresonancia cerebral para valorar cómo está vascularizado los vasos cerebrales, hay que hacer una serie de exámenes ahí también. Ahora ya contamos con la presencia del video electroencefalograma, también podemos hacer video electroencefalograma. Los exámenes de laboratorio, muy importantes para descartar enfermedades virales, toxoplasmosis, una serie de infecciones virales que pueden estar también condicionando que el niño esté teniendo ciertas alteraciones en el comportamiento, en la conducta. Por cierto, hay que valorar también eso a nivel cerebral con el examen imagenológico, exámenes bacteriológicos, un hemograma completo, exámenes de hemoglobina, toda la batería de análisis de sangre que hay que realizar. Dentro de ellos, pues también los exámenes virales, bacteriológicos, también una valoración nutricional es muy importante, valorar el índice de masa corporal, y también es muy importante no dejar de lado, por cierto, los exámenes de espectroscopía, ¿no? Que nos van a permitir valorar cómo está el nivel de ciertas sustancias que van a condicionar los movimientos, como por ejemplo la coordinación, que suelen asociarse, por ejemplo, en los casos de coreatetosis, en el cual el paciente tiene movimientos repentinos, ¿no? Continuos. Entonces hay que hacer ciertos exámenes complementarios, en este caso la espectroscopía. En algunos casos solicitamos tomografía para poder, sobre todo la tomografía contrastada cerebral, que nos va a permitir también valorar y validar, ¿no?, la resonancia, pero en cuestión de resolución, si no hay resonancia magnética, pues vamos a solicitar una tomografía, no quitando de lado la gran importancia que tiene la resonancia magnética, ¿no? Mayor sensibilidad, mayor especificidad, y nos permite ver, pues,
a gran escala y a mayor detalle y con mayor precisión por los cortes cerebrales, dónde puede estar la lesión cerebral, el daño cerebral, porque sí, en los trastornos del neurodesarrollo lo que existe es un daño cerebral asociado no a un daño vascular, asociado o no a un daño genético que el paciente puede haber tenido o un daño que se produjo en el parto. Ojo, hay que tomar en cuenta bastante, justo lo mencionabas, María José, en que el niño al momento de nacer puede tener hipoxia cerebral, puede por un accidente en el parto o por una labor de parto prolongada, puede desencadenar un cuadro o puede desencadenar hipoxia cerebral y va a depender de los segundos de la hipoxia en el cual todavía no es atendido para establecer el daño cerebral. Ojo, si hablamos de un tiempo prolongado de hipoxia, pues llegamos a la muerte del paciente, pero muchas veces sobrevive a esta hipoxia. Entonces, los segundos que estuvo en hipoxia marcan mucho cómo va a Exactamente. ser en el futuro el desarrollo cerebral de este paciente, porque esos segundos de hipoxia pueden generar daños profundos, ¿no? Daños graves, lesiones graves a nivel cerebral, que nos va a llevar mucho más tiempo el proceso de recuperación, pero he visto muchísimos casos que logran recuperarse. Sin embargo, los daños cerebrales suelen ser por lo general permanentes y pueden alterar notablemente el comportamiento, el desarrollo, la coordinación, el habla, sin dejar de lado, por supuesto, los cuadros donde hay alteraciones de la comunicación, ¿no? El cuadro de los trastornos fonológicos, ¿no? Y ahí también es importante también agregar si es que yo encuentro una alteración fonológica, potenciales evocados, una interconsulta con el otorrino para identificar si es que hay una de repente hipoacusia neurosensorial, hay una hipoacusia conductiva, porque por lo general suele estar afectado. Entonces también los exámenes, eh, las audiometrías son muy importantes para identificar si es que hay alteraciones a nivel fonológico, porque por ejemplo en algunos casos como en el autismo suele haber alteraciones auditiva y el niño no nos escucha y no nos entiende, además de tener el cuadro autista. Entonces eso también hay que valorarlo, porque Sí. por lo general los niños tienden a desesperarse mucho cuando no logran escuchar o cuando no logran comprender. Entonces, Exacto. la valoración auditiva, la valoración cerebral, la valoración bioquímica, la valoración clínica son sumamente importantes y a manera de resumen he querido detallarlo de esta manera. Ok, hay algo muy resaltante que muchas participantes o especialistas que han estado en el espacio detallan y yo siento que es un factor muy necesario del cual yo también me agarro de esa hipótesis de que el niño tiene que venir con una constancia de niño sano a nivel general y tiene que estar bien solidificada con nosotros mismos para poder entender que, bueno, realmente ya no viene de este ente ni viene del otro, porque incluso tú al hacer una anamnesis ver factores emocionales son también muy impactantes en el desarrollo del niño, en donde hubo un rechazo, hubo maltrato, de repente no hubo golpes, pero hubo tantos a nivel psicológico que muchas veces yo como especialista en el autismo, cuando me hablan de este caso, yo digo, aquí hay algo muy similar en los estudios y es muy repetida este tipo de comportamiento. Ahora, hay algo que señalaste, que es lo que hablamos hoy en día, que son los niños que tienen trastorno sensorial. Y esto es algo muy importante que hablamos entre los trastornos del desarrollo y el trastorno sensorial, que hablamos también que en el autismo existe alguna sensibilidad a la parte sensorial, igualmente como el TDAH también existe esta parte sensorial, pero hay que profundizar, como tú mismo lo manifestaste, con diferentes estudios, porque tal vez puedo yo estar hablando de un autismo y no es un autismo, sino un déficit sensorial. ¿Ok? Es algo muy importante porque ¿qué ocurre? Al tener, por ejemplo, en la vida actual una aula de escuela inclusiva en donde yo voy en las tardes, tengo este fenómeno de estos niños que son sensoriales y hay niños que tienen autismo. Son dos cosas muy distintas, las cuales tenemos que tomar en consideración. Bueno, antes de seguir, quería mandar saludos a Fly Blue, a Raquel, a Ciclo Vital. Y tenemos aquí a tanta gente bonita que te manda manitos y manitos. Y bueno, hay algo que me llama mucho la atención. A mí el papel y el rol del psiquiatra me es predominante para cualquier trastorno del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque fíjate la gama de lo que nos has hablado, la profundidad del estudio, en donde yo puedo incidir con solamente ver
y yo lo he tenido también los pacientes, y yo voy viendo, pero puede ser que una estereotipia lo pueda hacer un déficit de atención porque está inatento. Entonces, la puntualidad de darse cuenta que el diagnóstico, además de ser muy minucioso, requiere de un tiempo de comprensión del mismo, porque por una vez que yo vea al niño haciendo una estereotipia, yo no voy a decir que es autista, o no voy a decir porque está distraído que tiene un déficit de atención. Entonces, es necesario tomar en consideración esto. Ahora, tomando en cuenta el papel crucial que tiene el psiquiatra en lo que es la evaluación de los trastornos del neurodesarrollo y también en el tratamiento, existe una cantidad de mitos por parte de los padres en cuanto a la figura del psiquiatra. ¿Podrías decirnos cuáles son los mitos que limitan el trabajo del psiquiatra? Realmente es una pregunta que realmente me gustaría que escuchen muchos padres porque es el día a día, ¿no? Es el día a día y el temor, a pesar de toda la gran difusión que se está haciendo acerca de los cuadros cerebrales, acerca de la presencia del psiquiatra, ahora creo que ya hay un poquito más de acceso a esta información, no solamente a través de las redes sociales, sino a través de los medios de comunicación. Y los servicios de salud mental ahora pues están a mayor disponibilidad. Sin embargo, creo que tiene que ver mucho la idiosincrasia y por cierto, el estigma que aún no lo tenemos erradicado del todo, a pesar de todo el trabajo importante que se viene haciendo, ¿no? Y es que es un padre que muchas veces llega a la consulta con mucho miedo de que el psiquiatra puede estar tratando a locos, ¿no? Entonces, esa frase está muy marcada, todavía está generando mucho impacto emocional en los padres, porque estamos hablando incluso de padres profesionales que tienen un gran temor a traer a su hijo al psiquiatra, ¿no? Incluso cuando llegan a la consulta están un poco temerosos, como si fuéramos a hablarles de algo que es totalmente negativo y eso es algo que hay que erradicar. Uno de los grandes mitos que veo es que está muy, muy marcado es, mi hijo está muy pequeño para ir al psiquiatra, ¿no? Muy chiquito, está muy chiquito y es muy pequeñito para llevarlo al psiquiatra. Por eso mejor no, cuando tenga 12, cuando tenga 15, cuando tenga 20 años, ahí recién lo voy a llevar porque muy pequeñito llevarlo al psiquiatra y eso le puede afectar la mente, ¿no? Ese es un gran mito que tienen los padres, por los cuales muchas veces cuando hacemos la evaluación de algunos niños que traen a consulta, la pregunta por condición genética, por valoración, por heredabilidad, es cómo está el hermano, ¿no? ¿Cómo está la hermana? Se trata, por ejemplo, el caso de un paciente con depresión. ¿Cómo está el hermanito, no? Hay una gran probabilidad de que pueda también desarrollar depresión, ¿no? Sería importante hacer una valoración a cada uno de los integrantes de la familia o en este caso de los hijos para poder ayudarles con un poco más de precisión. No, no, mi otro hijo es muy pequeñito y no, todavía no pienso llevarlo al psiquiatra porque el psiquiatra es para personas ya mayores que tienen alteraciones mentales y mi hijo no. Entonces, y eso muchas veces genera un gran retraso en la valoración de los diagnósticos, porque ¿cuál es la consecuencia? Exactamente. Que en un futuro viene el paciente con 20 años, con un TDAH notablemente marcado, con rasgo de impulsividad, con adicción a las drogas, con adicción a los videojuegos, con un comportamiento totalmente disruptivo, afectado emocionalmente, y es ahí donde se les explica, ¿no? Si el diagnóstico hubiera sido más temprano, la evolución del cuadro hubiera sido más favorable. Y es ahí donde una gran cantidad de casos se dan. Por lo general, los cuadros de TDAH se valoran con mayor frecuencia a partir de los 15, 17, 19 años, ¿no? Cuando comenzó a los 5, 7, 6 años. Entonces, tiene que ver mucho con eso de que el mito de que el papá piensa de que es muy pequeñito para llevarlo al psiquiatra. Mito número 2. Otro punto también es que ya lo traen al psiquiatra, ya vencieron ese gran temor, pero el otro mito es, yo no le puedo dar medicación a mi hijo porque el medicamento le va a hacer daño al cerebro, ¿no? Lo va a volver adicto. Entonces, mi hijo solamente lo traigo por temas de terapia porque no puede tomar medicamentos porque ese medicamento lo va a volver adicto. Entonces, por favor, nada de medicación. Y entonces ahí hay que hacer un trabajo doble porque hay que
brindar la adecuada concientización y la adecuada psicoeducación primero a los padres, porque el niño finalmente no va a poder hacer absolutamente nada al respecto, excepto aceptar lo que los padres en ese momento pueden entender o pueden comprender, ¿no? Y a veces incluso las terapias no son psicoterapias, sino son terapias de psicoeducación a los padres, donde luego de un trabajo minucioso incluso, que muchas veces lo derivamos a los psicólogos que nos ayudan muchísimo también en la psicoeducación, para poder flexibilizar un poco a los padres y sacarlo de esa rigidez mental en la que piensan que no hay que administrar ningún tipo de medicamento porque el medicamento lo puede volver adicto, ¿no? Eso también es otro mito importante que no nos permite avanzar adecuadamente en el planteamiento, sobre todo el tratamiento. Y tres, el tercer mito también muy frecuente es, en mi familia nadie ha tenido ningún cuadro. Cuando usted me pregunta de que son cuadros genéticos, que hay una gran probabilidad de que sea heredado, pues en mi familia todos somos sanos, en mi familia no hay nadie que, la palabra es así, no hay nadie que sea psiquiátrico. Entonces, por lo tanto, mi hijo no tiene por qué tener ningún cuadro. A pesar de que ya estamos ante la presencia de síntomas premórbidos, hablamos de que ya pues está inclinando hacia un determinado diagnóstico. No tenemos el diagnóstico definitivo, pero sí ya tenemos un diagnóstico presuntivo que nos puede orientar, pero como hay la creencia o el mito de los padres que la familia nadie ha tenido ese cuadro, entonces la probabilidad es nula de que pueda tener, ¿no? Entonces, pueda tener un trastorno del neurodesarrollo. Y es que eso es solamente uno de los puntos que hay que evaluar en la consulta. Como bien refieres, la anamnesis está basada en una serie de evaluaciones, preguntas desde fecha de nacimiento, forma de nacimiento, factores del embarazo, factores del parto, e incluso factores de la crianza, ¿no? De los primeros años. Entonces tiene que ver mucho eso, pero a veces como padres es muy difícil aceptar que mi hijo pueda tener un trastorno de neurodesarrollo y yo misma me niego o yo mismo me niego a aceptarlo porque creo que de repente, pues, como nadie ha tenido genéticamente en la familia un cuadro así, es poco probable que mi hijo tenga este cuadro o que lo esté desarrollando, ¿no? Entonces, abandonan muchas veces el tratamiento, esto genera mucho abandono del tratamiento, pero también no logran encontrar la solución, ¿no? Y el último ya para terminar, porque en realidad hablar de los mitos nos tardaríamos más de 5 horas, María José, es un mito que realmente me ha generado a mí personalmente mucha controversia en el tema de poder brindar el adecuado servicio, porque el mito de que, y el más, creo que el más fuerte de todos, ¿no? Que el psiquiatra es para los locos, ¿no? Y entonces mi hijo no está loco, ¿no? Y no me pretenda decir que con ese diagnóstico mi hijo está loco, y es que esa palabra también es muy hiriente para muchas personas, porque el término de loco condiciona a la persona a la parte más ínfima de su ser. Es la peor condición que puede tener una persona, ¿no? Aparentemente. Y está juzgada, estigmatizada de la peor forma. Y eso también genera un gran impacto, sobre todo en los padres, porque el hecho de creer de que llevar a un paciente o a su hijo al psiquiatra puede estar indicando que está loco, puede hacer que suspenda cualquier tipo de tratamiento, abandone el tratamiento, deje de asistir a un proceso psicoterapéutico y que por ende los cuadros se cronifiquen en el tiempo, tengan recaídas y sobre todo empeoren a lo largo del tiempo. Entonces esos son los mitos más marcados, al menos aquí en Perú. Claro. Bueno, en cuanto a la materia de los mitos, muchísimos de los que tú has marcado, y yo pienso que todos también se ven aquí en Europa y en gran parte de América, pero hay algo resaltante que es el trabajo que manejaste entre el psicólogo y el psiquiatra, es algo muy importante, porque nosotros tenemos que unirnos con el equipo para poder llevar a cabo un tratamiento a nivel de un trastorno del neurodesarrollo. ¿Por qué? Primero, porque la medicación no es mágica y no funciona en dos minutos. Segundo, hay medicaciones que tienen una duración de tiempo y el sujeto vuelve de repente a una condición, es decir, no sirve el tratamiento de la psiquiatra, muchas veces se habla de eso. ¿Y qué ocurre?
no solamente es la psiquiatra la responsable, porque ella busca la manera de adecuar algunas sustancias para poder calmar la irritabilidad o la hiperactividad, o de repente el desafío que tiene él internamente, porque yo siempre manejo el contexto de que hay que estar en la cabeza del niño para poder entender la agitación mental y cómo me permite esto calmarme, porque el que sufre el dolor es el niño, porque el niño se desgasta por la hiperactividad, el niño por la impulsividad también se desgasta. Y hay algo necesario que hay que acotar, que es la parte de que no solamente el psiquiatra da su preámbulo y apoya desde su punto de vista, pero hay otras técnicas que podemos también, o otros especialistas que requieren apoyo para el psiquiatra, poder que de repente no suspender en su totalidad, pero bajar bastante la dosis de medicamentos, porque yo he tenido casos en donde la X medicamento ha sido elevado y ha llegado a lo mínimo con niños con exceso de hiperactividad. Entonces eso también tiene que ser una concientización de que hay trastornos los trastornos del neurodesarrollo por lo general nacen y mueren en la persona. Y es importante tratarla. Eso es un aspecto muy delicado. Ahora, Gisela Larreaza nos dice, ¿qué opinan sobre medicar en los trastornos del desarrollo? Tema muy delicado. Sí, 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 es un tema muy delicado, porque primero, como le referíamos, Isela, hay que hacer un adecuado diagnóstico. Va a depender mucho del diagnóstico. Si hablamos de un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y la clínica del paciente es un paciente totalmente inquieto, que en exámenes de resonancia magnética, espectroscopía, exámenes, electroencefalograma, y todo nos da totalmente positivo la validación, más la evaluación clínica, ya hablamos de un 100% de diagnóstico orientado a hablar de un TDAH. Hay que medicar sí o sí, porque es importante aclararle al familiar, al paciente, al padre de este niño o a la madre de este niño, que el medicamento nos va a ayudar en un porcentaje aproximado del 50% para la estabilización de los síntomas. ¿Qué es? Estabilización de la hiperactividad, estabilización de la impulsividad, estabilización de repente de la, el constante movimiento del cuerpo. Entonces, los niveles de dopamina, por ejemplo, en el TDAH son excesivamente altos. Entonces, hay que dar medicamentos que nos ayuden a reducir los niveles de dopamina. Hay que explicar esto al familiar. Y no va a suceder el cambio o la mejoría con respecto al medicamento el primer, ni el segundo, ni el tercer día. Se va a dar a lo largo de las 3 o 4 primeras semanas. Hay que también explicarle un poquito a los familiares cuál es el tiempo mínimo que hay que esperar para hablar de una mejoría de los síntomas. Ojo, también hay que hablar acerca de cuáles son los efectos adversos de algunos medicamentos. Por lo general suele producir mucha somnolencia los primeros días, que va a ir reduciendo en el transcurso de los días y hay que ir valorándolo, ¿no? Semanalmente, quincenalmente, pero básicamente la valoración tiene que ser de manera semanal porque el niño va a ir teniendo cambios en el comportamiento. Entonces, ese 50% que lo constituye el tema farmacológico es muy importante tomarlo en cuenta porque no es el 100%. No es solo que un paciente venga a consulta, darle el medicamento y se acabó, no. Es todo un trabajo minucioso, complejo que hay que hacer. Entonces, el tratamiento farmacológico solo es el 50%. No estoy haciendo absolutamente nada si solo trabajo en el tema farmacológico y el tema psicoterapéutico, individual, familiar y Muy social, cierto. no lo hago. Entonces, si el 50% yo no trabajo psicoterapia o no tengo herramientas de psicoterapia o no derivo al psicoterapeuta especialista en trastornos del aprendizaje o trastornos del neurodesarrollo, entonces se va a quedar con ese solo 50% y por ende el padre va a decir o va a pensar, no, pero es que no mejora, no, pero es que ya pasaron las 3 semanas y no veo ninguna mejoría. Ojo, no hemos hecho intervención psicoterapéutica. Y la eficiencia del tratamiento se da cuando se establece el 50% del tratamiento farmacológico y el 50% del tratamiento psicoterapéutico. Ojo, dependiendo del daño cerebral y de qué tan precoz hayamos sido en el diagnóstico, porque si estamos hablando de un TDAH severo, va a ser más complejo la mejoría del cuadro o va a ser más lento y eso también hay que explicarle. ¿Qué tipo de TDAH estamos? ¿Qué tipo de TEA estamos? ¿Y qué tanto
qué tanto daño cerebral, de acuerdo a la resonancia magnética, examen de electroencefalograma, tenga para saber el pronóstico. Eso se hace en la primera o segunda sesión del donde se plantea el tratamiento. Entonces, va a depender mucho del pronóstico. El tratamiento va a depender mucho de qué pronóstico le dé a este paciente. Por ejemplo, si es un TDAH que viene de manera muy temprana y estamos haciendo un diagnóstico precoz a tiempo oportuno, pues va a ser un pronóstico bueno a largo plazo. Pero si es un TDAH avanzado, combinado, que ya viene pues a los 18, 20 años, va a tener mucho más dificultad en el logro de la mejoría del cuadro a corto, mediano o largo plazo. ¿Por qué? Porque es un cerebro que ya tiene mayor daño cerebral. Entonces va a depender mucho, como dice María José, es un tema delicado porque va a depender mucho de cómo, cuándo llega el paciente a la consulta y qué tan temprano se haga el abordaje. Va a depender mucho de qué tan temprano yo diagnostique y qué tanto pueda identificar y aclararle al familiar, al paciente, ante qué tipo de daño cerebral estamos. ¿Hay daño vascular? Establecerlo si hay o no. ¿Hay deterioro cognitivo? Establecerlo si hay o no. ¿Hay alteración del habla? Establecerlo si hay o no. De repente solicitar la ayuda de un terapeuta del lenguaje, por supuesto. Entonces, pero va a depender mucho de la evaluación, del diagnóstico y la valoración inicial. Ojo, es importante, como bien nos mencionaba María José, el tema del manejo multidisciplinario. Poder hacerlo todo como especialista no es tan sencillo. Es importante tener la valoración neurológica, tener la valoración también del especialista en trastorno del lenguaje, tener una valoración nutricional también es importante, porque el medicamento puede estar dirigido también a estimular el apetito y a disminuir la depresión. Entonces, depende mucho también de de qué tan multidisciplinario sea la intervención. Mientras más especialistas nos ayuden, va a ser mucho mejor, ¿no? Es básico el psiquiatra, por supuesto, porque el psiquiatra es el médico especialista que va a valorar no solamente el ánimo del paciente, sino además el trastorno del neurodesarrollo. Entonces, el ánimo es sumamente importante. Yo puedo confundir una depresión con un TDAH. Puedo confundir un trastorno de ansiedad con un TDAH. Puedo confundir de repente un mutismo selectivo con un TEA. Puedo confundir un Asperger, un trastorno de Asperger con un autismo. Hay que ser bastante minuciosos al momento de hacer el diagnóstico. Y para poder llegar a un adecuado diagnóstico es importante una evaluación multidisciplinaria. Y para poder llegar a un adecuado plan de tratamiento es importante un adecuado diagnóstico. Si no llegamos a un adecuado diagnóstico, el padre muchas veces se siente confundido y no sabe a dónde llevar al paciente y está en esta búsqueda constante, ¿no? Exacto. Y el tratamiento farmacológico también nos ha ofrecido a lo largo del tiempo, en mi experiencia, una gran mejoría en los síntomas. Por supuesto, sin el tratamiento farmacológico nos quedamos cortos para hacer la psicoterapia, ¿no? Nos quedamos con ese ánimo de poder hacer un tipo de tratamiento psicoterapéutico emotivo, cognitivo, conductual. ¿Por qué? Porque no es un paciente estable, porque es un paciente que en la consulta se mueve de un lado a otro, porque es un paciente que está llorando, porque es un paciente que tiene crisis de ansiedad en la consulta. Entonces, primero tengo que estabilizar los síntomas y quitar el estigma también de los padres de creer que, ay, porque lo voy a medicar, lo voy a volver adicto. Es importante hablar de la adicción de los medicamentos, cuándo un medicamento puede volverme adicto y cuándo no. Y es precisamente cuanto más seguimiento y más asesoría tiene el paciente, mejor la evolución del cuadro a largo plazo, porque también aquí hay los casos de sobremedicación, ¿no? Entonces, porque eso le hizo bien a mi primito que tenía lo mismo, entonces a él también le va a hacer bien y le doy lo mismo, y lo comienzo a automedicar, y eso es algo muy frecuente que también hemos visto en consulta. No, pero es como usted le dio eso a mi otro familiar y eso le hizo bien, entonces yo también le estoy dando a él, pero no le hace bien, entonces ¿cuál es el problema, ¿no? Entonces, la sobremedicación, la automedicación es algo que también tenemos que erradicar, porque eso podría ser también, María José, otro mito, ¿no? Porque a él le hizo bien, a él también le va a hacer bien. Entonces, y es muy delicado hacer eso.
Sí, hay algo importantísimo que hay que señalar, es que definitivamente requieren de la medicación. Hay casos que tal vez no lo requieren porque tienen un seguimiento continuo de diferentes especialistas, y algo que ni siquiera mencionamos aquí, que es el caso de la parte de accionarlo en actividades extraescolares o actividades a la persona adulta, de hacer algunos deportes que le ayude a oxigenar más el cerebro y le permita estar más centrado. También todo es de la mano, porque uno de los mitos, por ejemplo, yo diría, es en el caso de que la escuela pide un diagnóstico, y entonces el psiquiatra dio el diagnóstico, lo medicó, y yo no voy a hacer nada del psiquiatra porque ya tengo el diagnóstico. Lo que querían era el diagnóstico, yo no quiero más nada. Y eso es algo importante que tenemos que tomar en cuenta, porque hay algo que yo siempre le manejo a los padres es, no esperes a que llegue a ser adulto porque es más complicado, y tenemos un desarrollo que está apenas, un cerebro que apenas se está formando. Es el momento de jugar con él, ver cómo las piezas van modelándose, porque también vemos trastornos del neurodesarrollo que contienen un cuadro clínico importante, pero tienen el alcance de la integración social muy efectiva porque tienen la constancia de tener especialistas. Yo te iba a hacer una pregunta, por ejemplo, tú me hablas de 4 semanas del contexto de la medicación con un niño que va a llevar una medicación nueva o está nuevo en la medicación. Cuando pasa eso y nosotros empezamos a ver que hay un comportamiento que diríamos que está en una escala de buena, una escala buena, el niño ya por lo menos mira a las personas, está menos activo, está centrado, ya se ve mejores resultados, pero resulta que después de 8 meses volvemos a ver esta hiperactividad, esta impulsividad. Podríamos hablar directamente que tenemos que revisar la medicación. Sí, por cierto, y es un caso muy frecuente de niños que inician muy bien el tratamiento, hay una buena adherencia, por lo general, incluso hablamos hasta del año, ¿no? Llegan al año con una buena adherencia, pero es importante aquí aclarar un punto. La reevaluación de estos casos tiene que ser permanente. ¿Qué pasa si a pesar de la reevaluación permanente eh, otra vez vuelven a aparecer los síntomas? Estamos hablando de una recaída. Ojo, la recaída se puede dar en cualquier momento. Hay que también aclarar este punto porque es básico. Puede ser que un paciente luego de 8 meses de tratamiento con evolución favorable a los 8 meses tenga una recaída. Puede darse el caso. Es la gran mayoría de casos. ¿Y por qué se da? Hay que hacer un adecuado ajuste de la dosis, a veces hay que aumentar la medicación. Y ahí es donde padres me preguntan, ¿no? ¿Pero por qué le voy a aumentar si se supone que ya está bien? Depende del daño cerebral. Si es un paciente que ha tenido un daño cerebral moderado, va de repente hasta cierto punto, va a llegar un tope su mejoría, pero luego va a tener una recaída porque el cerebro necesita más neurotransmisor, más regulador o más estabilizador del sistema nervioso, de repente necesita un ansiolítico y también depende no solamente del cuadro, de cómo se dio, de qué tan intenso fue el daño cerebral, sino también de los factores ambientales. Y eso es algo muy frecuente que se da porque ya el paciente comienza con un tratamiento y a los 8 meses la familia empieza, ¿no? Y es que aquí en la familia hay que hacer también una psicoeducación importante porque la familia comienza, deja la medicación, eso te va a volver adicto. Ya no vayas al psiquiatra, eso ya es una pérdida de tiempo, tú ya estás bien, ya mejoraste, ya no lo tomes, o si lo tomabas todos los días, ahora déjalo y tómalo un día sí, otro día no, y cuando te acuerdes ya anda olvidándote porque así ya te mejoraste. Entonces, ¿qué pasa? El paciente deja la medicación, abandona el tratamiento y ahí es donde vemos la recaída. O comienza a tomar la dosis infraóptima, que ya no es la dosis óptima, comienza a tomar menos de la cantidad que tomaba antes. Entonces, eso va a generar cambios. ¿Por qué? Porque el neurotransmisor, por ejemplo, el exceso de dopamina ya no va a tener su regulador, sino va a seguir incrementándose la dopamina y por lo tanto incrementándose la impulsividad, incrementándose la hiperactividad, incrementándose los problemas de la comunicación, qué sé yo, y puede eso estar afectando notablemente el curso evolutivo de la enfermedad. Ojo, es preciso aclarar que cuando hablamos de estos diagnósticos, los pacientes requieren una valoración permanente en el tiempo. Si bien es cierto, hablamos de que el tiempo mínimo para que un paciente empiece a tener mejoría en los síntomas es las 3 a 4 semanas de inicio de tratamiento, también es importante que hay que hacer ajuste de dosis a lo largo del tiempo, hay que revalorar las condiciones
ambientales donde se encuentra el niño, porque si el niño se encuentra en un ambiente sumamente estresante, sometido a maltratos, a altas condiciones de abuso, el Exactamente. niño es obligado a trabajar, entonces va a tener recaídas sí o sí, porque por un lado estamos rogándole a Dios, ¿no? Por un lado estamos rogando y por el otro lado estamos con el mazo dando. ¿Por qué? Porque entonces empezamos el tratamiento, pero el niño llega bien de la terapia, recibiendo su medicación, pero ¿qué encuentra? Un papá maltratador, ¿qué encuentra? Una mamá que no se encuentra en casa, ¿qué encuentra? Está cuidado por los abuelitos que no siguen el tratamiento, ¿qué encuentra? Desprecios, ¿qué encuentra? Eh, de repente un papá alcohólico, de repente encuentra muchas cosas en casa que en vez de ayudarlo, hacen que recaiga. Exacto. Y no Y que, tenemos por qué echarle culpa, perdón, María José, no tenemos por qué echarle la culpa al medicamento. Yo no sé, hemos satanizado el medicamento, todo es por culpa del medicamento. No, también es importante ver qué condiciones ambientales están sucediendo en casa que están condicionando esto, ¿no? sí, y hay un detalle que a mí me llama la atención y ya me ha pasado con varios padres y yo les digo a ellos, es algo totalmente incorrecto, que ellos me dicen que el medicamento es para los días de semana, pero para los fines de semana no. ¿Qué piensas tú de eso? Para mí es lo mismo que suspenderlo y volver a empezar desde cero. Para mí no tiene lógica para nada. Y yo creo que es peor que suspenderlo y volver a empezar. ¿Por qué? Porque el cerebro es muy susceptible a todo químico que nosotros le administremos. Entonces, si yo no estoy dando la dosis óptima y estoy dando la dosis infraóptima, dándole, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner que necesita los 10 miligramos diarios, pero yo le doy de los 10 solamente a la semana 2 o 4. Entonces, los beneficios del efecto del medicamento en el comportamiento se ven a partir de los 10 diarios, pero si yo solo le doy 2 o 4, no estoy aportándole al cerebro la adecuada cantidad de neurotransmisor o estabilizador o suplemento vitamínico que lo va a ayudar a regularse. Entonces, al no brindarle todo ese soporte bioquímico a la neurona, porque la neurona es la que sufre, entonces, ¿qué hace la neurona? Se debilita y se muere, y entonces viene el proceso de apoptosis o muerte neuronal, donde fue peor incluso que no haberle dado nada, porque si le voy a dar y le voy a quitar, entonces, ¿qué hace el cerebro? El cerebro entiende, o la neurona que procesa, que no ha recibido nada, ¿no? Y por lo tanto, si yo vuelvo a dar la medicación en esa misma dosis, como el cerebro ya lo ha recibido, pero no ha tenido una continuidad en el tratamiento. Entonces, ¿qué hace la neurona? Percibe como que es una dosis infraóptima y no responde de la misma forma. Entonces, es Exacto. importante la autorregulación, ¿no? Obviamente, la psicoterapia nos ayuda mucho porque se ha evidenciado beneficios a nivel de la neuromodulación. La psicoterapia nos ayuda mucho en la neuromodulación cerebral, en la neurotransmisión cerebral y en evitar la apoptosis cerebral o la muerte neuronal, ¿no? Entonces es importante, como bien decías, María José, es muy delicado hablar de la medicación y es muy delicado medicar a un paciente, pero también tenemos el lado bueno, el lado positivo de los pacientes que sí mejoran, que sí se adhieren al tratamiento, pero te estamos hablando de 1 de 100, ¿no? O de 2 de 100. Son Exactamente. muy pocos. Entonces, No, y algo de la toma, yo pienso que también es algo, una palabra que mencionaste, la concientización de lo que es la medicación. ¿En qué sentido? En la concientización de darse cuenta de que el trastorno lo requiere. Es igual como yo pongo el caso de, no es idéntico, pero es como una persona con diabetes. Si te necesita insulina y yo no se lo doy, va a tener una recaída, va a tener una hiperglucosa elevadísima y puede traerle un daño cerebral o puede traerle un impacto en los riñones o cualquier otra cosa. Entonces, muchas veces empezamos a creer que la medicación y porque hay un TDAH o porque hay un trastorno desafiante o por el trastorno que sea, es algo que definitivamente es satánico, es algo malo. Y entonces no debe verse de esa manera, debe verse como un estimulador cerebral, que es lo que yo le manejo a los padres también. El quitarle es un daño neurológico muy importante, en donde si viste que estaba alterado, ahora va a estar un poco más desregulado. Entonces, es ya una responsabilidad que debemos asumir.
Ahora, en este caso de los trastornos del neurodesarrollo, existen diferentes trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, el de la comunicación, en donde las personas tienen dificultad para comunicarse, para expresar sus ideas, y existen de repente una incapacidad, pues, en la que es la expresión, en lo que es la comprensión, y empezamos a ver que existe, por ejemplo, personas que presentan tartamudez o personas que tienen mutismo y ese tipo de alteraciones. ¿De qué manera el psiquiatra ataca estos casos o profundiza estos casos y quién debe apoyar estos trastornos de la comunicación? En realidad es un manejo multidisciplinario, ¿no? Cuando se habla ya de problemas de comunicación, pues derivamos al resto de especialistas dentro de lo que, por ejemplo, está a nuestro alcance, ¿no? Nos ayuda mucho, por ejemplo, la intervención de los terapeutas del lenguaje, nos ayuda mucho también las terapias de relajación, porque muchas veces la mandíbula del niño se encuentra demasiado tensa y es porque probablemente está haciendo, en este caso, un mutismo selectivo o está ante un cuadro de ansiedad generalizada donde se queda totalmente callado y no puede hablar. Entonces, hay que valorar si es que necesita un apoyo en el tema de la comunicación por un especialista o si se está tratando del mismo cuadro psiquiátrico. Entonces, como te repito, tiene que ver mucho con el diagnóstico. Pero si ya valoramos y si ya diagnosticamos y si ya contrastamos con que precisamente pues es un cuadro donde está notablemente alterada la comunicación, derivar a la especialista, en este caso con problemas de comunicación, el especialista que puede tratar las alteraciones del lenguaje con una adecuada terapia del lenguaje y ver también qué tanto responde al tratamiento con la terapia del lenguaje, porque no es solo derivar, sino contrastar con si está teniendo avances o evolución en el cuadro de alteración de la comunicación. Ojo, los cuadros donde hay trastornos en la comunicación o en el lenguaje tienen que ver mucho con los trastornos auditivos o fonológicos. Si el paciente no escucha bien porque hay un daño cerebral que está afectando el conducto auditivo o que en la formación del niño se produjo una alteración del neurodesarrollo del conducto auditivo, va a tener dificultades para comunicarse, pero esto ya se trata de una alteración genética. Entonces, ahí ya tiene que ver mucho las pruebas evaluativas y también cómo va respondiendo al tratamiento y a las intervenciones en el tiempo. No solo se trata de derivar al paciente, sino ir viendo qué tanto va mejorando con las intervenciones y también tomar en cuenta que la gran parte de cuadros y de alteraciones en la comunicación influye mucho en trastorno del aprendizaje. Hay que valorar si también estamos ante un retraso mental. Hay que hacer también de acuerdo a la evaluación determinadas pruebas como el test de Raven para valorar coeficiente intelectual, porque de eso va a depender mucho cómo está también su comunicación. Si es un trastorno eh, con retardo moderado, por ejemplo, va a tener muchas más dificultades en el lenguaje o retardo severo. Entonces va a depender mucho de qué tanto podamos diagnosticar adecuadamente, ¿no? Ahora ya no se usa tanto el término retardo o retraso, ¿no? Porque ya se ha definido como el término, el DSM-5 lo ha definido como discapacidad intelectual leve, discapacidad intelectual moderada o discapacidad intelectual severa, ¿no? Uh -huh. Y es importante también mencionarlo, ¿por qué? Porque a veces las personas no conocen los términos y tienden a llevar un poquito a la confusión al momento de que se realice el diagnóstico, ¿no? Ok. Eh, sí. Aquí hay una pregunta de Leida Severedo que dice, ¿ustedes tienen la especialidad de foniatría? Fíjate que yo, por lo menos en el caso mío, no la tengo, no sé si Liz la tiene, pero sí es importante también en estos trastornos de la comunicación la presencia del foniatra, porque él habla y nos trabaja sobre todo la relajación, la respiración y la manera de vocalizar e inclusive nosotros como especialistas en el campo que comunicamos, pues que comunicamos a las personas,
personas, muchas veces requerimos de una evaluación foniátrica para tener las condiciones de la misma, del que ejercemos profesionalmente. Has tocado un punto que me llama mucho la atención, que es la parte de la discapacidad intelectual. Y la discapacidad intelectual también tiene que ver muy de la mano con esto que has mencionado de todo trastorno del neurodesarrollo llevado de la mano con un buen, es muy buen atine de lo que llevamos en la anamnesis, lo que registramos, lo que vemos. Y muchas veces, fíjate que, por ejemplo, yo que he trabajado en Europa, he trabajado en América, y en los dos sustratos me ha pasado la parte económica muy por debajo de lo esperado, pues un sustrato bajo y hay esta discapacidad intelectual dado a factores económicos, por ejemplo, este consumo de sustancias que no deben ser por cuestión de no tener alimentos, por ejemplo el cal, o de repente situaciones en donde hay precariedad económica y el niño no tuvo un buen desarrollo fetal como tal. Entonces estos aspectos son importantes, pero cuando vemos esto en niños vemos que hay un deterioro, inclusive no lo vemos en una resonancia nosotros en consulta, lo vemos al niño que al hacerle unas pruebas a nivel académico hay fallas, hay cosas que inclusive no conocen su edad y ya son un poco más grandes o no conocen cuando nacen y empezamos a ver una cantidad de componentes importantes, ¿no? ¿Qué importancia me podrías decir tú que tiene la combinación en una discapacidad intelectual de la figura del neurólogo con el psiquiatra? Sí, bueno, acá nos, perdón, aquí hay una pregunta donde dice Leila, ¿el foniatra es médico? Sí, el foniatra es, Ujú. Leila, el foniatra es médico, o sea, es médico, pero aparte tiene una formación, un posgrado en, así, por ejemplo, puede ser un pediatra que al mismo tiempo es Ujú. foniatra, un Exacto. odontólogo foniatra, ¿no? Un psiquiatra también puede ser foniatra, ¿no? Ok. Es como una subespecialidad. Muy bien, a tu pregunta, muy importante la valoración tanto neurológica como psiquiátrica. Ojo que antiguamente aquí en Perú había la formación de neuropsiquiatría, porque en realidad es importante que el neurólogo sea psiquiatra y que el psiquiatra sea neurólogo. Es muy importante porque sí o sí va a tener que evaluar cuáles son los cambios cerebrales que, por ejemplo, un cuadro del neurodesarrollo, un Alzheimer, un cuadro de Parkinson, una alteración, tiene que ver, está muy, muy, muy unido el tema neurológico al tema psiquiátrico. Y de preferencia el psiquiatra tiene que ser neurólogo. Y de preferencia el neurólogo tendría que ser psiquiatra, ¿no? Para que sea una sola especialidad. Debido a que actualmente ya no hay esa especialidad. Hay algunos que sí lo tienen, hay otros que no lo tenemos. Es importante derivar, ¿no? Derivar, por ejemplo, para una evaluación neurológica adecuada y luego regresar para continuar con el tratamiento psiquiátrico. No es un divorcio, no voy al neurólogo, mejor voy al psiquiatra, ¿no? Porque también aquí hay otro estigma. Prefiero llevar a mi niño al neurólogo que al psiquiatra, porque el neurólogo suena mejor, no Bueno, vea loco, no, exacto, no vea es loco, cierto, es cierto, porque fíjate una entonces cosa, mejor ¿qué es lo lo que lleva yo al veo? neurólogo. La diferencia que radica aquí es que lo que es el neurólogo, él va a hacer unas pruebas estandarizadas muy especiales, que el psiquiatra la va a revisar y va a ver el componente de la afectación neuronal. Y de allí va a tomar en consideración cómo vamos a actuar en este caso. Pero si yo no veo, es como le digo a la gente, si yo no llevo al psicólogo, al neurólogo y al psiquiatra, y ellos no me pueden mostrar ese cerebro así como está, yo no puedo llegar a la cabecita de ese niño para poder entender qué es lo que yo puedo determinar. Y eso sí es un estigma y algo importante. Todas las personas que son psiquiatras, neurólogos, psicólogos, psicopedagogos, terapeuta de lenguaje o terapeuta ocupacional, foniatra, todos son importantes en el proceso. No hay nadie que se escape de lo importante. Pero en el caso de diagnóstico es importante llegar al cerebro y ver si ese funcionamiento con la experiencia del psiquiatra tiene una funcionalidad que tiene mucho deterioro o no tiene mucho deterioro. Porque ¿qué ocurre? Ah, bueno, existen diferentes terapias que pueden ayudar a modelar mucho. Pues bueno, tenemos una dificultad, una discapacidad intelectual leve
que podríamos llevarlo con un entrenamiento continuo de psicopedagogía o de otros especialistas que pueden ayudar en el proceso. Ahora, ¿qué piensas tú de la resonancia magnética en el caso de el diagnóstico de una discapacidad intelectual? Sumamente importante, ¿no? Justo la semana pasada estuvimos viendo un caso. Y bueno, para cerrar la primera parte de la pregunta anterior es complementario, ¿no? Es sumamente importante el complemento neurólogo-psiquiatra. Es sumamente importante. No, no es un divorcio, no hay que desestimar el papel fundamental del psiquiatra, tampoco hay que desestimar el papel fundamental del neurólogo. Ambos son sumamente importantes. Ahora, con respecto a la resonancia magnética en la discapacidad, ¿no? Se evidencia ciertos cambios notorios en la resonancia magnética, donde los cortes que nos da, milimétricos que nos da la resonancia magnética, nos permite evidenciar ciertos cambios en la morfología, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de estructuras como eh, los la forma de los hemisferios más reducida, con mayor, la presencia de mayor, una disminución de la masa encefálica a nivel de lo que son los cortes de resonancia magnética. Los lóbulos caudados también son más pequeños y por lo general esto tiende a producir una serie de cambios conductuales en el paciente, ¿no? Entonces va a depender mucho de qué cambios voy viendo yo en la resonancia magnética y también es importante definirlo si vamos a hacer una resonancia magnética con contraste o sin contraste, con angioresonancia para valoración de los vasos sanguíneos o sin angioresonancia, ¿no? Si vamos a hacer una resonancia magnética también de conducto auditivo interno, porque también hay justo el tema de auditivo que mencionaba, ¿no? También los cuadros con discapacidad intelectual tienden ciertas alteraciones a nivel de conducto auditivo interno, puede tener ciertas dificultades para oír bien y eso empeorar con mayor intensidad el cuadro de discapacidad intelectual. Sí, Entonces, la resonancia inclusive magnética, visual. sí. Entonces, la resonancia magnética es muy importante, no solamente de la masa encefálica, sino también de los vasos sanguíneos y también del conducto auditivo. Es sumamente importante porque estas estructuras, y también no podemos ayudarnos con los exámenes oftalmológicos, porque también, como bien mencionas, ahí hay que hacer pues hay examen que ya lo hace el oftalmólogo directamente, eh, fondo de ojo, medición de la vista, ¿no? De la distancia focal también. Hay que ver si además hay problemas en la retina, si hay problemas de repente en la forma, en el globo ocular. Todo eso influye porque, como vemos, el área cerebral se regula desde la región occipital. Entonces, cambios morfológicos a nivel occipital también pueden afectar notablemente la visión. Cambios morfológicos a nivel temporal pueden afectar el comportamiento, la conducta, ¿no? El ánimo. Cambios a nivel frontal, estamos hablando de alteraciones de la corteza prefrontal, TDAH, ¿no? Trastorno del espectro autista. Y en sí, el examen de resonancia magnética es sumamente importante, ¿no? Lo que sí, bueno, nos sucede aquí en Perú es que es un examen muy costoso, que muchas personas no tienen acceso a poder hacerse ese examen. Sin embargo, es un examen valorativo muy importante para poder hacer un adecuado diagnóstico, ¿no? Y por ejemplo, en la discapacidad intelectual se nota muy, muy claramente, ¿no? Cómo estos cambios morfológicos avanzan de manera notablemente rápida. Un deterioro, una discapacidad intelectual leve se puede convertir muy rápidamente en una discapacidad intelectual severa si no tiene el abordaje y el tratamiento oportuno y adecuado, ¿no? Y también tiene que ver mucho el ánimo. El ánimo es fundamental, no podemos desdeñarlo cuando hacemos una valoración de una discapacidad intelectual, porque a veces nos centramos mucho en el tema imagenológico, ¿no? Que la resonancia, que el electroencefalograma, pero nos Ujú, eso es muy olvidamos cierto. de la parte tan importante que tiene, ahí sí tiene una parte sumamente importante también el papel del psiquiatra, ¿no? Del psicoterapeuta, además, porque el ánimo
ayuda mucho. eh, si es un paciente muy estimulado, con una gran cantidad de terapias que lo están ayudando, va a responder más favorablemente. Incluso podemos convertir una discapacidad moderada en una discapacidad leve si el paciente está teniendo intervenciones constantes, Exactamente. graduales, permanentes. Lo logramos hacer, ¿no? Le ayudamos a ejercicio de razonamiento, de cálculo, de atención, de concentración, de memoria, ¿no? De gráficos. Eh, También nos ayuda mucho la intervención del terapeuta del lenguaje con la ayuda de la prensa fina y todo esto, pero tiene que ver mucho el ánimo. Si es un paciente deprimido, con depresión y con discapacidad intelectual, primero hay que estabilizar el ánimo para que sea un paciente que tenga ánimo para hacer las terapias y para hacer las rutinas conductuales a los cuales lo vamos a someter de alguna forma. Pero si es un paciente con ansiedad, con tristeza y además con discapacidad intelectual, pues va a ser mucho más complejo el manejo del cuadro. Y ahí es la pregunta que por ahí nos hicieron, y ahí es sumamente importante el manejo farmacológico, porque es un paciente con discapacidad intelectual que no duerme, Ujú. ¿cómo va a afrontar el día a día con ese insomnio? Si es un paciente con discapacidad intelectual que no tiene buen apetito, Ok. va a tener desnutrición y eso también va a afectar la evolución de la discapacidad y va a generar alteraciones también mentales, ¿no? Deficiencias de vitaminas. Ojo, hay muchos cuadros neurológicos que se asocian a deficiencia de vitaminas. Hablamos de la deficiencia de la vitamina B12, de la deficiencia de la vitamina B1, de la deficiencia de la vitamina B6, que pueden producir ciertas alteraciones como por ejemplo la anemia perniciosa, la anemia megaloblástica, que también suele afectar. Entonces, por eso les decía, no hay que hacer un examen completo, además de los imagenológicos, que ya los hemos mencionado, y no dejando de lado el tema farmacológico, el tema para estabilización de síntomas anímicos, ¿no? Entonces, de la mano, tiene que ser un 50% el tema de la valoración diagnóstica con los exámenes imagenológicos y de rutina, y también una evaluación conductual, anímica, para dar el adecuado soporte y también, nuevamente, ¿no? Hacemos el soporte, el manejo, el control y mandamos a una subsiguiente resonancia magnética para ver si es que va evolucionando favorablemente, si es que hay algunas áreas que se han deteriorado más en el tiempo, hay unas áreas que no se han deteriorado, se han mantenido intactas. Entonces, eso también nos permite ir valorando cómo va eh, la alteración bioquímica, qué tanto va avanzando y qué tanto se está enlenteciendo, porque también el objetivo del tratamiento es ayudar a que no avance tan rápidamente el deterioro o la discapacidad y que se Exacto. mantenga en el tiempo. Y eso muchas veces no vamos, hay que explicarle también al familiar, no vamos a lograr una recuperación al 100% porque hablamos de un cerebro que ya tiene daños genéticos o daños cerebrales desde la gestación, sino que vamos a ayudar en lo que esté dentro de nuestras posibilidades a que sea un paciente con calidad de vida, que tenga buen ánimo, que tenga una buena nutrición, que se adapte a las condiciones ambientales, que desarrolle habilidades sociales, que se relacione de alguna forma, que de repente, aquí en Perú allá hay esa intervención, que pueda trabajar, de repente que pueda tener cierta inserción laboral, cierta Exacto. inserción social, porque eso es sumamente importante y válido para el tratamiento. Sí, es uno de los aspectos definitivamente en la discapacidad intelectual o cualquier trastorno del desarrollo, es la parte de pensar en la inclusión como un eje primordial, la inclusión en cualquier área, ya sea la escolar, la inclusión laboral. Y hay algo importante que yo siempre le menciono, no sé hasta qué punto vamos a llegar, pero de que vamos a evolucionar, no involucionar, que es lo más necesario de ellos entender. Porque, ¿qué ocurre? Muchas veces por el estigma de tener un diagnóstico empiezan muchas dudas de que él ya no va a poder hacer nada. Y esto se revierte también porque fíjate que hay niños que tienen discapacidad motora, que uno ve unos grandes hazañas, que es increíble. Yo por lo menos tengo un paciente que lo veo en la mañana todos los días y yo me quedo impresionada de los avances, pero también tiene una actitud y una familia que apoya el proceso. ¿En qué sentido? Él asiste a todas las actividades que se hacen con su discapacidad y una discapacidad bien severa. Y él logra, él sí no logra, él siempre pregunta qué es lo que yo voy a hacer. Así el trabajo sea muy
profundo. Y entonces, si sea lo más mínimo, él dice, yo voy a hacer esto. Él está muy claro cuáles son sus discapacidades o sus limitantes, pero es importante tomar en consideración este aspecto. Ahora, algo que hace una mención aquí, Felicidad, que nos dice, tengo que dejarlas, pero quedan diferidos, pero hubo un comentario que dice, cualquier apoyo adicional razonable porque cada individuo se comporta diferente. Fíjate que esta es importante. El comportamiento de cada niño va a ser diferente y lo que puede aportar, porque también existe esta comparación de que porque él está con una dificultad más grande, porque él consiguió y porque el mío no tenía y no consigue. Eso depende de la estimulación que yo le puedo brindar a mi hijo y de qué manera yo puedo ser constante en esta repercusión. Ahora, el tiempo va avanzando demasiado y nos falta mucho por trabajar acerca de los trastornos en neurodesarrollo. Entonces, yo quisiera saber, Liz, si tú podrías acompañarme en una segunda parte y preguntarle a esta gente si quisieran las... Magnífico, muchísimas gracias, me encantaría. Y yo Porque, encantada, más bien agradecida contigo por la oportunidad. sí, porque fíjate que hay algo importante, el autismo, hablamos del déficit de atención, son trastornos muy necesarios. Y bueno, yo mientras les menciono aquí a las personas que están conectadas, si quisieran irse a la segunda parte también con Liz Garrido acerca de los trastornos en neurodesarrollo y psiquiatría, nos escriban allí. En el caso, Liz, de por ejemplo, nosotros quererte conseguir en las redes sociales, ¿cómo podríamos hacer? Bueno, me pueden encontrar fácilmente por Instagram, colocan doctora Liz Garrido, así como suena, y por ahí también estamos compartiendo bastante información sobre los trastornos de neurodesarrollo, los trastornos anímicos, doctora Liz Garrido para poder de alguna manera seguirme y si en algo esta servidora les puede ayudar con la información que compartimos, para mí encantada, agradecida por esta gran oportunidad. Ok, fíjense ustedes, mi gente bonita, hoy trabajamos con algo importante, el rol y papel de importancia que tiene el psiquiatra en cualquier trastorno del neurodesarrollo, la importancia de determinar que él puede evaluar, estudiar más el cerebro de cada personita que tiene un trastorno y determinar cuáles son las áreas que debemos, por llamarlo así, trabajarlas más, nutrirlas más y darnos cuenta de que el deterioro, así sea como sea, podemos darle vida siempre y cuando nosotros nos pongamos en contacto de tener la credibilidad de que todos los especialistas son necesarios y que nadie puede llegar a ser uno solo el que maneje el trastorno. Y por tanto, también mientras más nosotros tengamos una intervención de cualquier cantidad de equipo multidisciplinario, va a evolucionar, por supuesto, mucho mejor. Y cabe destacar que, bueno, la doctora está aquí disponible para cualquier asesoría que ustedes quieran. Y bueno, nos vamos para la segunda parte, la cual vamos a estar notificando. Y bueno, yo muy encantada, Liz, por tenerte aquí. Un fuerte abrazo de mi parte y muchas bendiciones para ti y para toda esta gente que se conectó en el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces para otro domingo de Live con María José. Gracias. Chao.